Y hoy vamos a estar hablando de un pasaje en la Biblia que es muy conocido por muchos de ustedes, pero vamos a ir un poquito más adentro a saber qué pasó en este lugar y qué cosas representan las cosas que pasaron en este lugar. Le he puesto por título a esta prédica: el valor de un techo roto. Diga conmigo: el valor de un techo roto. Todos recuerdan ese pasaje en la Biblia donde está Jesús en una casa predicando y estaba lleno y bajaron a un paralítico por el techo. Vamos a leerlo en la Biblia. Quiero llevarlos al libro de Marcos. Vamos a leer la historia. Es una historia muy conocida, pero vamos a sacarle sustancia en esta noche. Capítulo 2, versos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún por la puerta. Escuche bien. Y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el verso 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo pienso que es súper importante hablar estos temas en la iglesia. Esto es un tema más bien evangelístico y es necesario hablar de estos temas en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a venir y recibir solamente nosotros. Pero ¿qué pasa de lo que está allá afuera? ¿Qué pasa de los que todavía no han entrado? ¿Qué pasa de los que no tienen 4 amigos que los cojan como a este paralítico y los lleven hasta donde está Jesús? Yo pienso que siempre va a haber un techo que romper cuando queremos traer un alma a los pies de Cristo. Y un techo que romper significa que muchas veces va a haber que hacer sacrificios y va a haber que salir de la comodidad a la que estamos nosotros acostumbrados, que solamente yo, mi problema y todo gira alrededor mío. Si Dios va a resolver tu problema, Dios te va a dar lo que necesitas, pero necesitas también enfocarte y enfocarnos como iglesia en los que no han recibido lo que ya tú recibiste. Porque ya estamos acá, ya somos salvos, pero hay muchos paralíticos allá afuera que necesitan ser traídos. Amén. Por eso les decía, siempre va a haber un techo que romper. Siempre va a haber un sacrificio. Y déjeme decirle, hermano, vale la pena. Diga conmigo: vale la pena. Esta historia que acabamos de leer, como ninguna otra en la Biblia, nos presenta el valor que tiene un alma para el Señor. Se cree, escuche bien, que la casa donde esto pasó era la casa de Pedro. Se piensa, los estudiosos bíblicos, que esta casa era la casa de Pedro. Y preparando yo leyendo el pasaje que acabamos de leer y pidiéndole a Dios revelación, yo le decía: wow, ¿qué habrá pasado
cuando todo el mundo se fue, que se quedaron Pedro y su esposa, porque ustedes saben, Pedro era casado. Se quedaron ellos dos solos y la suegra que vivía ahí también. Y ellos se habrán dicho, bueno, ¿y ahora quién va a pagar por estos rotos? ¿Quién va a costear los gastos de este techo? Porque seguramente que en ese tiempo no había seguro que cubriera los gastos como tenemos ahora nosotros. ¿No es cierto? Pero eso no era lo importante. Yo estoy segura que eso ni pasó. Porque lo más importante era lo que había acontecido allí. Allí había acontecido un milagro que demostró que Jesús era Dios. ¿Sabe por qué? Porque ocurrieron dos cosas muy importantes. La sanación, un milagro de sanidad, y la salvación, el perdón de pecados de una persona pecadora. O sea, ese hecho extraordinario que si usted lee la Biblia se narra en todos los evangelios lo narran, en todo se habló de eso, es el hecho que demostró que Jesucristo era Dios. Pero ¿quién usted cree que se gana el mayor crédito en esta historia? Para mí fueron los 4 amigos. Para mí ellos se llevaron el mayor crédito. Y vamos a ver por qué. Amén. Porque primeramente sabemos que como los narra la historia, dice que Jesús, ya todo el mundo en el pueblo sabía y había escuchado que Jesús estaba en Capernaum. Amén. Vamos a verlo. Versículo 1. Ahí lo dice. Dice Marcos 2:1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, ya la noticia de que Jesús estaba ahí se había corrido como pólvora por toda la ciudad. Amén. ¿Y qué amigos de estos? ¿Qué amigos estos que tenía este hombre? Porque ellos se activaron. Dicen también los estudiosos bíblicos que es muy posible que haya sido la última vez que Jesús iba a estar en esta ciudad. O sea, ellos aprovecharon la oportunidad y no la dejaron pasar. Ellos dijeron, si no aprovechamos ahora, este hombre se nos va a quedar así. Entonces tenemos que aprovechar y de todas maneras ir a donde está para buscar esa sanidad que tanto ellos anhelaban para su amigo. Por eso y por mucho más les doy el crédito a estos amigos. Para mí tienen una gran sensibilidad en su corazón. Los veo y los caracterizo como personas extremadamente compasivas. Porque nosotros mismos conocemos a muchos paralíticos, quizás no porque no puedan caminar, pero usted sabe que están paralíticos, que no pueden valerse por sí mismos, que necesitan a alguien que los traiga, que necesita a alguien que se digne a pasarlos a buscar y decirle, vamos conmigo. Tú necesitas buscar de Dios. Amén. Entonces, estos 4 amigos para mí se llevan todo el crédito completo. Y si usted recuerda, en nada se parecen a estos 4 amigos. ¿Se acuerdan los amigos de Job? ¿Se acuerdan? ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Porque cuando Job estaba pasando por su aflicción, ¿qué hicieron los amigos de Job? Empezaron a dilucidar filosóficamente para ver qué pecado oculto tenía Job, que por eso estaba pasando por esta tribulación. O sea, se pusieron a hacer toda una diludación. O sea, se pusieron a discutir entre ellos qué cosa era lo que estaba pasando con Job y qué pecado oculto puede tener en su corazón. Pero estos amigos no hicieron eso. A ellos los movió la compasión, a ellos los movió el amor, a ellos los movió el saber que Jesús estaba en el pueblo y que si no aprovechaban esa oportunidad no iban a tener otra oportunidad para poderle llevar este hombre a los pies del Señor. Amén. Entonces así es como pasa. Se corre la noticia, todo el mundo se entera y todo el mundo va para allá. Amén. Ahora, ¿cuántos retos tuvieron que vencer estos amigos? Para mí hubieron 2 retos súper importantes. Número 1, convencer al paralítico para llevarlo
a Jesús. Usted y yo sabemos lo que cuesta convencer muchas veces a la gente para traerla a la iglesia, para hablarle del evangelio, para que te escuchen. Hay mucha gente que usted seguro les ha hablado y aún todavía no los ha logrado convencer. Entonces, ese era el primer reto que tenían estos amigos, convencer a este paralítico que, a pesar de que tenías una necesidad, como muchas veces usted sabe que hay gente que aún teniendo necesidad se resisten, te presentan argumentos, te levantan excusas y cuesta, pero ellos lograron convencerlo. Amén. Y número 2, el otro reto al que ellos se enfrentan es que cuando ellos llegan allí, ellos encuentran una gran multitud y les era imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 2, verso 4. Mire cómo dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, había una gran multitud, no podían llegar hasta donde él estaba. Dice que descubrieron, ¿qué cosa? El techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Recuerden, allí se había agolpado muchísima gente. Yo pienso que qué frustración para aquellos 4 hombres que sabe Dios desde dónde tuvieron que viajar. Era en la ciudad, pero hay cosas en la ciudad que quedan lejos. Y son personas que están llevando un lecho, están llevando a una persona acostada que pesa más. Y en ese tiempo no había transporte para meterlo adentro de un rescue ni nada de eso, sino que simplemente tuvieron que caminar. Y no dice la Biblia, no resalta la Biblia, no da esos detalles por los cuales creo que no son importantes. ¿Cuánto tuvieron que viajar estos hombres para llevar a su amigo delante de Jesús? Imagínense cuando llegan allí, se encuentran que no pueden llegar hasta donde ellos querían llegar, a presentarle a este paralítico a Jesús. Qué frustración, qué desilusión, qué tristeza. Pero ellos no tiraron la toalla. La fe que había en estos hombres, la valentía, la audacia que había en estos hombres, al momento algo se les ocurrió. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ir ahí mismo en Marcos, el verso 4. Marcos 2, 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. Hermanos, realmente este hombre fue sanado por la fe de estas personas. Ni siquiera por la fe del paralítico. Y Jesús lo dijo. La fe, la valentía, el coraje que tenían estos hombres fue lo que hizo que Jesús, que se produciera el milagro. Porque imagínense, ellos sí quizás se frustraron de momento porque vieron, usted ha caminado en medio de una multitud. Usted sabe lo que es caminar en medio de una muchedumbre de personas donde te empujan, donde te pisan, donde quizás el sudor de las otras personas se te pega. Es difícil. Yo recuerdo en mi país, hubo un tiempo que hubo una crisis muy mala, una crisis tremenda. Siempre ha habido crisis, pero ese tiempo fue peor. Y hubo una crisis en el transporte público tremenda. Y quizás algunos se acuerden de los que están acá de eso. Inventaron unas guaguas que se llamaban camellos. Eran unas guaguas inmensas de grandes para tú poder ir del lugar donde tú estabas a tu destino, ¿no? Eran unas guaguas inmensamente grandes que cargaban 100 y pico de personas. Entonces, tenían en el medio como una joroba, por eso le decían camello. Entonces, cuando tú te subías a esa guagua, por la puerta de entrada, que ibas a llegar a la puerta de salida, que era la última puerta de allá, tenías que atravesar toda una multitud. Estoy hablando de 100 y pico de personas pegadas unas con otras.
porque cargaba cientos y cientos de personas porque no había en qué trasladarse. Entonces el sudor de la gente, porque no había aire acondicionado, te pisaban, horrible. Y me acordé de eso cuando estaba yo haciendo esto, porque así mismo me lo imaginaba yo cuando ellos llegaron allí y vieron esa cantidad de personas allá agrupadas. Y ellos dijeron, ahora ¿cómo nosotros llegamos a donde está Jesús? ¿Cómo pasamos con este hombre acostado para llegar allá? Pero eran tan audaces que ellos se las idearon. Y yo pienso que hubo que usar algún instrumento para subir al techo. Pero además para bajar una camilla o un lecho, tuvieron también que usar algo. Pero además tuvieron que usar algo también para romper el techo. Yo no sé cuál era la estructura de la casa, pero definitivamente para abrir un hueco donde cabe una persona que está acostada, no era un hueco pequeño, tenía que ser un hueco grande. Entonces yo me imagino la escena, Jesús predicando, todo en silencio, todo el mundo escuchando y prestando atención a lo que decía Jesús, y de momento unos golpes en el techo. Me imagino que toda la atención haya girado en ese enfoque, pero además deben haber caído cositas arriba de ellos. ¿No es cierto? Deben haber caído. Ahí se paralizó todo, porque para Jesús eso fue algo tan impresionante que por eso es que Él dice, y mire lo que dice, en el verso 5, dijo, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? ¿Del paralítico? No, de los amigos. O sea, que si usted tiene fe y usted hace esa obra con alguien, Dios puede sanarlo, aunque no sea un creyente. Por su fe, diga conmigo, por mi fe. Amén. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene la otra parte. Ellos habían llevado a este hombre para que recibiera sanidad. Y se encuentran que cuando ellos ponen a este paralítico delante de Jesús, las palabras de Jesús es, hijo, tus pecados te son perdonados. En ningún momento fue, hijo, sé sanado. Envío sanidad. Sé sano en esta hora. Una palabra de sanidad que era lo que ellos estaban buscando. Pero de aquí sale una gran revelación. Amén. Antes de sanar el cuerpo físico, Jesús necesita sanar tu alma. Porque en el alma es donde habita el pecado. La concupiscencia está en el corazón. Y muchas veces, no en todos los casos, las enfermedades son producto de cosas que están ahí que necesitan ser sanas. Sí, Jesús no le interesa que nosotros seamos sanos, por supuesto que sí. Pero más le interesa que nuestra alma esté sana. Entonces Él hizo dos cosas. Amén. Él sanó al paralítico, pero también le dio salvación, le dio perdón de pecados. Amén. Imagínense, la mirada de todas aquellas personas estaba enfocada en eso que estaba pasando ahora. A Él lo criticaron, a Él lo juzgaron, pero este hombre se fue contento, se fue alegre. Este hombre que por años, no dice la Biblia cuánto tiempo llevaba así enfermo. No dice tampoco si nació así con esta parálisis. La Biblia no nos da esos detalles. Tampoco nos dice qué tiempo llevaban de amistad el paralítico con sus amigos. Pero yo pienso que nada de eso es importante, porque lo más importante es que un hombre que llevaba años siendo paralítico y llevando acostado en un lecho, ahora se levanta y Él es el que lleva el lecho. Amén. Ahora es Él el que está llevando ese lecho. Amén. Por eso es tan importante. No solamente cuando le dice tus pecados te son perdonados, le dice, hijo, levántate
y sé sano. Toma tu lecho y anda. O sea, 2 cosas hizo Jesús en ese momento. Sanó su enfermedad y ese hombre recibió la salvación. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos paralíticos nosotros los que estamos acá conocemos? ¿Cuánta gente paralítica? No porque no literalmente no camine, sino porque están pasando o por una tristeza profunda y no se pueden levantar de una cama porque están en depresión. Eso es un paralítico. Una persona que está en una cama deprimida, que no tiene fuerzas para levantarse, que no tiene fuerzas para hacer nada, que no tiene ni siquiera fuerzas para bañarse, ni para comer, para nada, porque hay una tristeza profunda. Esa persona necesita a alguien como esos amigos para llegar y decirle: vamos, que yo te voy a llevar a los pies de Cristo. Yo te voy a llevar a los pies del Maestro. Y ese es un llamado que hace Dios en esta noche. Que salgamos ya de esa comodidad, porque estoy segura que aquí conocemos más de un paralítico. Nosotros sabemos que hay muchos paralíticos que están esperando por ti y por mí. Y es hora ya de que la iglesia se levante. La palabra de Dios dice, y lo dijo Jesús, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tiene que haber fiesta en los cielos, hermanos. Hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente. Mira lo que dice Marcos 2:12. Mira lo que pasó con el paralítico. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que, ¿qué pasó? Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto nunca hemos visto tal cosa. Este es el gozo final que se produce cuando tú haces algo por alguien y esa persona recibe la salvación porque tú lo ayudaste, porque tú fuiste el instrumento que Dios usó para que esa persona viniera, conociera al Señor, recibiera lo más importante, que es la salvación. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo quiero que tú declares: Señor, en esta hora yo me comprometo a salir de la comodidad, a acordarme de los que están paralíticos, y me comprometo, Señor amado, a traerlo a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y pongámonos de pie.